Muy buenos días a todas y a todos los presentes que nos acompañan en esta actividad el día de hoy, denominada Educación Parvularia y los nuevos desafíos post-pandemia. Saludamos con especial atención a nuestros estudiantes de pedagogía de las sedes Santiago, Talca y Temuco, que en esta mañana nos acompañan, profesores de facultad, autoridades institucionales, locales y regionales, profesores guías de los establecimientos educacionales en convenio, público en general. Sean todos y todas muy bienvenidos. A continuación, dejo con ustedes al decano de nuestra facultad, doctor Rodrigo Fuentealba Jara, quien entregará un saludo inicial. Muy buenos días a todas y todos los asistentes. En primer lugar, queremos agradecer que se den un tiempo en esta mañana para poder compartir este especial tópico, educación parvularia y los nuevos desafíos post-pandemia. Efectivamente, estamos en un momento muy importante de la discusión en nuestro país respecto de qué es lo que pasa con este sector del ámbito educativo tan importante, tan estratégico como recién lo conversábamos. Y en ese sentido, el equipo académico de la Universidad Autónoma quiere compartir con ustedes algunos elementos, algunas reflexiones, producto de la experiencia que hemos llevado a cabo. Para dar realce a una situación de esta naturaleza, no podía ser menos que poder contar con la presencia de la subsecretaria de Educación Parvularia, a quien agradecemos su presencia aquí con nosotros, porque efectivamente muestra la señal importante de la relación necesaria entre el mundo académico y el mundo de la política educativa. Efectivamente, en ese marco, esa oportunidad que se nos brinda de poder compartir y de generar espacios de discusión para poder vislumbrar y generar espacios de trabajo conjunto futuro, es una oportunidad magnífica a la cual nosotros agradecemos. Sean ustedes muy bienvenidas, muy bienvenidos y esperamos que disfruten y puedan obtener mucho beneficio de este conversatorio en el cual vamos a dar inicio. Muchas gracias, decano, por sus palabras. El impacto de la educación parvularia es clave para desarrollar habilidades cognitivas, interpersonales, socioemocionales, físicas, entre otras. Uno de los objetivos principales de la educación parvularia es que los niños y niñas logren sus aprendizajes en un ambiente favorable, que les dé la oportunidad de adquirir y desarrollar todas sus funciones necesarias para enfrentar su futura enseñanza escolar. La actual pandemia vino a modificar la programación escolar de todos los niños y niñas en el territorio nacional a partir del año 2020. En particular, para las instituciones que atienden al párvulo en Chile, como Junji, Integra, el sistema público y privado, se hizo necesario redefinir un sistema de cobertura de atención a distancia insuscitado en Chile, que llevó a replantear la manera de cómo dar continuidad a la atención educativa de los niños y niñas menores de 6 años, lo que ha visibilizado diversos desafíos. Desde esta perspectiva, se reconoce en los primeros años una atención especial a la educación emocional que define la práctica de la pedagogía en la primera infancia, la cual está centrada en el bienestar superior del niño y niña, considerado como un sujeto de derecho. Investigaciones levantadas a partir de la priorización curricular para el periodo de retorno nos desafían a una práctica distinta que salvaguarde la importancia del apego temprano y seguro y el bienestar superior de todos nuestros niños y niñas. Se reconocen retos y desafíos por delante que aún se discuten y reflexionan, entre ellos, cómo avanzar a nuevos programas de intervención que innoven sobre los ya establecidos y que se adapten a los nuevos tiempos y a la diversidad de acceso generada a partir del contexto actual. Por otra parte, se debe velar por una transición de los niños y niñas hacia la educación básica, se dé un contexto de interacciones positivas y significativas, andamiada desde lo pedagógico y lo afectivo entre ambos niveles. Hecho que se ha complejizado dado el alto nivel de deserción que se tuvo entre el año 2020 y 2021 de niños y niñas del nivel transición.
A continuación, paso a presentar con especial agradecimiento a nuestra primera invitada, doctora María Jesús Honorato, subsecretaria de Educación Parvularia, quien nos introducirá en la temática Importancia de la Educación Parvularia, Procesos y Evidencias de Apertura 2020 y 2021. Estimada subsecretaria, tiene la palabra. Subsecretaria, se encuentra silenciada. Ya. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Tremenda oportunidad la que nos han dado de poder compartir y poder, como decía el decano, poder instalar una comunicación importante entre este mundo académico que justamente tiene la misión de crear, de estar en la avanzada del conocimiento, como universidades que son, y poner sobre la mesa todas las actualizaciones que requerimos desde el mundo público para poder generar las mejores políticas públicas. Por lo tanto, nosotros estamos como subsecretaría, realmente nos vemos muy beneficiados de esta relación y por lo tanto la agradecemos, eso es lo primero. Así que agradecer a todas las autoridades que están aquí presentes. Destaco muchísimo el hecho de que la Universidad Autónoma esté y tenga este foco puesto en la primera infancia, y eso las hace realmente y hace que tengan un valor enorme como universidad, como un aporte para el país, especialmente en lo que viene. Por lo tanto, quisiera iniciar esto realzando el aporte de la Universidad Autónoma para la primera infancia. Voy a compartir con usted una presentación, a ver si esto sí lo logro hacer bien. Ustedes me dicen si se ve. ¿Se ve bien? Sí. Sí, subsecretaria, se ve bien. Ahí, perfecto. Bueno, vamos a compartir con ustedes desde la subsecretaría, entonces, justamente algunos datos, aquí está la agenda, respecto a esta experiencia de retorno. Realmente hemos estado, este año ha sido un año muy duro, la pandemia ha golpeado muy fuerte y particularmente este nivel educativo donde tenemos niños que están en la casa, que llevan un año con padres que a su vez tienen que trabajar por teletrabajo. Hemos ido aprendiendo muchas cosas, pero si hay algo claro es que lo que no ha sido fácil de resolver es que los niños de esta edad, de 0 a 6 años, requieren de un estímulo fuerte, concreto, intencionado, planificado. Y además de todo, sumémosles que en esta edad estamos avanzando recién hacia la autonomía, aprendiendo el desarrollo hacia la autonomía. Por lo tanto, hay una dificultad mayor en este nivel educativo cuando comparamos las posibilidades que nos ha dado esta pandemia en comparación con los otros niveles educativos. Entonces, este retorno, por un lado, se hace urgente y por otro lado, se complejiza. Vamos a revisar las iniciativas que hemos tenido en contexto COVID-19 como ministerio, compartir con ustedes todas las iniciativas que en este momento también se convierten en desafíos y en muchas opciones para las universidades para poder generar estudios, investigación al respecto. Estamos aprendiendo este contexto de pandemia, de cómo se educa en medio de este contexto, en particular para la primera infancia, y los desafíos que se nos han presentado. En primer lugar, respecto a la experiencia de retorno, contarles que se han seguido ciertos pasos y que los jardines infantiles y las salas cunas, también los prekinder y kinder que están en la escuela, han seguido ciertos pasos para un retorno seguro. Y eso ha sido importante. Este retorno seguro se ha planteado por lo que ha significado la pandemia, por la inseguridad, por el tema sanitario, como voluntario, como flexible y gradual. Y eso ha sido insistente. Si bien tenemos claro que retornar y volver a la sala, a la presencialidad es muy relevante, siempre se ha sido enfático desde el Ministerio en insistir que esto sí se da en la medida que las condiciones sanitarias lo permitan y en segundo lugar, también siempre con este enfoque de voluntariedad para los padres. Ahora, se entregaron ciertos requerimientos claves, por ejemplo,
un jardín, una sala cuna y una escuela con prekinder y kinder debían cumplir con condiciones sanitarias. Protocolos que se entregaron desde Mineduc y el MinSal. Se entregó también un kit sanitario por medio de la JUNAEF, un kit inicial para el cuidado sanitario, de tal manera de poder asegurar que en todos los establecimientos estuvieran las condiciones mínimas para poder generar los protocolos que se estaban exigiendo. Por otro lado, definir medidas de organización y funcionamiento se pidió a los establecimientos y que se compartiera con toda la comunidad educativa las medidas de organización y los protocolos del establecimiento. Había una exigencia de realizar una inducción al equipo educativo en las medidas sanitarias junto a todas las educadoras, asistentes, administrativos, manipuladores de alimentos que están y forman parte de la comunidad educativa, también los padres, y generar un plan para poder reabrir a nivel de la seremía. Las medidas sanitarias para el retorno seguro han estado en la línea de lo que el MinSal nos indica y se ha hecho un seguimiento importante y los establecimientos realmente se han esmerado en cumplir con los protocolos. Nos ha llamado la atención en cada visita y que ya llevamos muchísimas visitas a jardines, a la cuna, también, como les digo, escuelas, en donde sí hay una preocupación enorme de las líderes de estas escuelas y de todos los equipos por efectuar con el máximo cuidado. ¿Por qué? Porque sí tenemos claro que en la medida que no transformemos el miedo que nos ha generado esta pandemia en confianza, no vamos a tener a niños ni a niñas presentes presencialmente. Es decir, sí hemos capturado que ha existido un miedo, llevamos un tiempo largo ya detrás de esto y por lo tanto nos damos cuenta que los retornos no son tan simples como inicialmente pudieron parecer. Entonces, la limpieza, la ventilación, el uso de mascarillas a partir de una edad hacia adelante, implementar las rutinas de lavado, informar a la comunidad respecto a los protocolos, ha sido un tema muy relevante. Se ha sugerido enviar videos para poder compartir con los padres, mostrarles que claramente se ha sido muy sistemático y muy acucioso en el tema de los protocolos, las temperaturas, incluso en un sostenedor, por ejemplo, uno de ellos, todos los sostenedores han implementado distintas medidas y protocolos, pero algunos han digitalizado también los ingresos a los jardines, de tal manera de asegurar que todo quede registrado digitalmente, termómetros, temperatura. Las distancias están marcadas en los lugares de espera. Cuando los niños están afuera, tienen claro por dónde pueden circular. Los juegos están también con las mismas cintas plásticas. Y lo más impresionante de todo esto es que uno se encuentra, y tuvimos la duda si los niños pequeños, y se instaló esa duda, si ustedes se recuerdan, si los niños pequeños iban a ser capaces. Y lo que hemos verificado y chequeado, y lo dicen todas las directoras educadoras, es que son muchísimo más capaces que todos los jóvenes que tenemos en nuestro país, porque realmente los niños aprenden, y imitan, y por lo tanto capturan de inmediato algo que a veces nosotros no capturamos y que es la importancia de cuidarnos y de adquirir hábitos en este nivel. Sí es relevante y sí se ha logrado. Entonces, quiero decir que ha sido muy exitoso en ese sentido, algo que pensábamos que quizás no podía ser. Por la edad, los niños están muy abiertos a aprender y una vez que ya lo aprenden, de verdad, no pasan la barrera. Es decir, nos hemos encontrado en jardines, por ejemplo, que nosotros le preguntamos a la directora, tiene los juegos cerrados, por ejemplo, en el mismo jardín, también por el tema sanitario, me dice ni siquiera los niños se acercan. Los niños saben que tienen que usar, cuando en la casa han usado mascarilla, aquí usan mascarilla, y si llegan a sacar la mascarilla es porque uno les pide, pero no porque ellos se saquen la mascarilla. O sea, es bien impresionante lo que sucede con los niños en términos de lo que han visualizado, lo que es la pandemia. Ahora, tuvimos el año pasado 2020, y yo retomo esto porque esto ha sido una experiencia importante para este retorno de este año. 1.508 jardines solicitaron abrir, de los cuales 674 sí reanudaron sus actividades. Se hizo un monitoreo en conjunto con la universidad, con la UNICEF
y la subsecretaría Junji integra y se recogió una experiencia para aprender respecto ya a esa apertura. Y ustedes podrán ver aquí que, como lo muestra el gráfico a la mano derecha, de 1.499 personas que respondieron, profesionales que respondieron, tenemos un 30, un 31 y un 37, bastante parejo, que provienen de la Junji, de aquellos establecimientos de administración delegada vía transferencia de fondos, que son los BTF, y los particulares. No está aquí un gran sostenedor que es muy relevante, que integra, porque estaban ellos, habían justamente salido de vacaciones cuando se recogieron los datos. Respecto a estos datos, ¿qué fue lo interesante? Si ustedes se fijan en la primera columna, vemos y dice sistemáticamente. Sistemáticamente los establecimientos, la pregunta es, ¿aplicado las siguientes medidas de protección? Sistemáticamente sí aplicó los horarios, sí demarcó de manera visible la distancia, sí limitó el cambio de una sala a otra para no mezclar los niños, sino que más o menos mantenerlos más o menos controlados en una misma sala. Se controló la temperatura, se ventiló la sala y se implementaron rutinas de higiene. Si bien las directoras y los directores son quienes han tenido la mayor influencia en las adecuaciones que ocurrieron en los protocolos, 95% y 88% de los establecimientos afirman que estos actores influyeron mucho, pero también existió espacio para equipos educativos y en el caso de los establecimientos Junji, incluso también los auxiliares de servicio, que son muy relevantes a la hora de los protocolos sanitarios. Los más relevantes también participaron. Y por lo tanto, aquí tenemos un primer elemento muy clave. En la medida que un protocolo se genera y se trabaja con la comunidad, eso tiene un impacto distinto. Entonces, la participación de la comunidad fue una estrategia dominante a la hora de generar la reapertura en ese momento. En la mayoría de los establecimientos, estos protocolos se comunicaron a las familias a través de envío y contenido virtual, se enviaron videos o material de forma remoto, ¿ya? Y por lo tanto, desde esa manera se comunicó, pero no existió con la familia un trabajo conjunto para poder generar una participación activa en la elaboración de los protocolos. Y creemos que esto fue un aprendizaje importante y un nudo crítico que podría tomarse en consideración en la medida que la comunidad considera, la comunidad, los apoderados, los cuidadores de los niños, es cuando también se tiene más éxito. Y frente a esto se planteó y se generaron distintas modalidades de actividades, tanto no presenciales durante la reapertura. Y entonces se dieron distintas instancias, por ejemplo, en la modalidad sincrónica con las familias mediante llamados telefónicos o plataforma, tenemos 55% en el caso de Junji, 50% en los BTF, es decir, fue de la mitad hacia arriba los que sí se comunicaron a través de llamado telefónico. Los que ya usaron plataforma online en forma sincrónica fue más bajo. Hay que pensar que esto fue el año pasado, estábamos aprendiendo de todo lo que era lo sincrónico y lo asincrónico. ¿Y qué significaba esto de mantener el aprendizaje y darle continuidad al aprendizaje de una manera asincrónica o sincrónica? En forma asincrónica claramente fue más alto, es decir, eso nos salió más natural, el poder mandarle a las familias cápsulas dirigidas a la familia o material como guía. Eso es algo que pudimos instalar más fácil. Vemos que Junji lo logró en un 85%, los BTF en 66% y los particulares en 48,57%. Y también directamente a los niños, un poco más bajo, es decir, claramente en este nivel la comunicación lo que muestra inicialmente y más directamente es con la familia y después directamente con los niños. El porcentaje que responde que representó una dificultad alta por tipo de dependencia, tenemos que la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de los protocolos, la dificultad no fue muy alta, es decir, contaron con los recursos, eran básicos los recursos que se necesitaban y lograron obtenerlos. La incertidumbre y el miedo de los equipos educativos, que hay una diferencia que también interesante, que se produce entre un sostenedor y los BTF, que son que dependen de las municipalidades. En el caso de Junji depende directamente del Estado. La incertidumbre de las familias es bastante alta. Yo creo que lo que podríamos destacar de esta tabla es algo que claramente para todos ha sido bastante evidente, pero que aquí lo vemos, que
quizás es lo más alto, y la participación de las familias también ha sido complejo. Es decir, si los establecimientos se encontraban con una dificultad, fue este miedo de las familias y la dificultad de cómo acercarse a hacerlos participar en medio de una pandemia. Cumplir los protocolos no fue un problema. Entonces podemos ver que aquí hay 2 puntos bajos, ¿no es cierto?, y un 8%, y en el caso de los BTF también incluso un 0, teníamos los recursos, podíamos cumplir los protocolos. Y lo que nos muestra esta tabla es que sí nos encontramos con incertidumbre, sí nos encontramos con miedo, y sí no teníamos tan claro cómo hacerlos participar. Ahora, con dificultad alta por tipo de establecimiento, en el caso de la activación de los protocolos no es tan alto. En la aplicación de un modelo híbrido pensamos que podía ser más complejo, no lo fue tanto, es decir, más bien nos ajustamos bastante rápido al tener que darle continuidad a los aprendizajes. Vimos la urgencia, se echaron a andar los equipos directivos y las educadoras echaron a andar toda su máquina de creatividad, quizás de conocimiento que tenían y pudimos salir adelante con lo híbrido. También la dificultad para conciliar medidas sanitarias con las necesidades socioemocionales, que si bien aquí aparece un poquito más de dificultad, rápidamente nos vimos entonces nosotros como subsecretaría enfrentados a poder entregar material y ver cómo poder entregar tanto cursos a nivel de CPIP y como subsecretaría respecto a cómo manejar lo socioemocional, que fue un tema que rápidamente surgió como un elemento fundamental en esta pandemia. Respecto a la nota general de reapertura, si ustedes se fijan en la nota 6, abajo podemos ver en el eje horizontal de la nota del 1 al 7, y por tanto la satisfacción ya desde el año pasado lo que podemos recoger es que era enorme tener a los niños. Entonces, por último, las directoras lo que le ponen es una nota entre un 6 y un 7, un 32% y un 45%. Es decir, son muy pocos los casos en que se ve una visión como negativa, o sea, que este temor finalmente pudo más que la satisfacción de tener un niño con la alegría que se tiene de vuelta presencialmente en un jardín. Entonces, bueno, obviamente aquí también los particulares fueron muy optimistas, ellos también tienen una necesidad importante en la reapertura, nos han insistido en esto, y están muchas veces con las condiciones y por lo tanto tienen una visión muy optimista para poder seguir adelante con la reapertura. Entonces, en términos generales, hay una percepción positiva por parte de las directoras de la experiencia que significa la reapertura. Entonces, también hay una conclusión respecto a lo que fue el jardín como foco de contagio, que eso también se ha ido confirmando. Internacionalmente hemos tenido datos y lo hemos confirmado también aquí en Chile. Finalmente, la conclusión es que durante este periodo de reapertura, los establecimientos no constituyeron vectores de contagio dentro de sus comunidades. Se señala que todos los contagios en general provienen desde afuera y dentro no se generó una transmisión del virus dentro de la comunidad. Y por lo tanto, también aquí lo que concluimos es que fueron efectivos los protocolos echados a andar por estas comunidades educativas y que en general los establecimientos por lo mismo se convierten en lugares protectores, porque se echan a andar los protocolos con mucho rigor. Y esto lo hemos tenido que transmitir con mucha fuerza. ¿Por qué? Porque necesitamos transmitir confianza y seguridad para un retorno seguro. Los establecimientos con casos confirmados en ese momento, si aquí tenemos de 151 establecimientos, en general los casos confirmados fueron bastante bajos, se mantuvieron en el orden alrededor, como ven ustedes, de un 7%, y los que aplicaron los protocolos de un 3,9%. La conclusión es que en cuanto al número de casos confirmados, de acuerdo a los datos de la encuesta, solo un 0,48% de las 3.305 personas que estaban en estas comunidades educativas se contagiaron. Y estos contagios fueron de inmediato con medio de los protocolos parados y por lo tanto no se proyectaron en más contagios, ¿ya? Y principalmente fueron los adultos de los equipos educativos los que fueron más susceptibles de contagio, ya que el 1,5% de las educadoras y los educadores y asistentes que volvieron tuvo COVID y solo 3 de los 2.458 niños y niñas que asistieron experimentaron esta condición durante la reapertura. Entonces, con esto pudimos confirmar, como les decía, los datos internacionales. Otro punto importante es que hay evidencia
y aquí tuvimos un aporte muy importante, y por eso digo que las universidades son muy claves en estudios desde el Centro UC, que utilizó la encuesta y estudio longitudinal de la educación primaria, conjunto con la Fundación Educacional Choshuenco y la Protectora de la Infancia y la Fundación Liguria. Hicieron un estudio que nos demostró, observando a los niños, que eso es lo interesante, todas las dimensiones se observaron utilizando estándares y estudios, instrumentos que son validados tanto nacional como internacionalmente, y lo que mostró es que hay brechas de aprendizaje muy relevantes que se generaron ya solamente el año pasado, con un año. Hay una disminución importante en los desempeños, particularmente de habilidades lingüísticas y también de habilidades socioemocionales. Hicieron una equivalencia y la equivalencia es más o menos a 5 años de escolaridad de una madre. Es decir, si nosotros pensamos lo que retrocedimos el año pasado para los niños, equivale en ese sentido a muchos años de esfuerzo del país por llevar adelante y entregarle mayor educación a las madres. Sabemos el impacto que eso tiene en los niños y en las niñas, y por tanto lo que hemos perdido ya en un año ha sido importante. Frente a eso, frente a todo este conocimiento que tuvimos el año pasado, se trabajó desde el Ministerio con los equipos directivos para generar planes de funcionamiento. Y aquí una reacción importantísima de las educadoras. El 100% de las educadoras y los equipos directivos presentaron planes de funcionamiento para este año. Es decir, en ese plan lo que ellas trapasijaron fue esta experiencia que tuvimos, más todas las condiciones que se pusieron de poder trabajar un plan que siguiera todos los protocolos que entregaba el MinSal, que entregaba el Ministerio, y junto con una proyección, que era también una hipótesis, una proyección de cómo podría ser la modalidad de reapertura para poder cumplir con las condiciones y requerimientos que se necesitaban. El 100% entregó. Eso es lo que muestra que hay un compromiso enorme en Chile de todas las educadoras, equipos directivos y toda la comunidad educativa de la primera infancia. Hoy día la situación actual de reapertura, información que tenemos al 20 de mayo, de acuerdo a la normativa actual, es decir, todos aquellos que podrían iniciar sus actividades pedagógicas a partir de la fase 2 en adelante, tenemos que hay un 41% que está con actividades pedagógicas presenciales y un 59% sin actividades pedagógicas presenciales. Es decir, 1.579 establecimientos a la fecha están disponibles para realizar actividades pedagógicas, de un total de 3.800 que están sin cuarentena. Siempre pensemos que es desde la fase 2 en adelante. Ahora, el impacto sobre el aprendizaje, se evaluaron 240 niños y niñas, ¿no es cierto? Y podemos volver a insistir en que tenemos un importante impacto en un rezago en el vocabulario, en las habilidades lingüísticas y en el desarrollo general socioemocional. Expertos hoy día nos dicen que hay niños que realmente están afectados en términos de la capacidad de frustración, la capacidad de resolución de problemas, de su rabia, el dormir se ha visto afectado. Son niños, muchos de ellos más tristes, que les cuesta más comunicarse. Y por eso esto se ha visto como una urgencia. Hoy día tenemos una situación también aquí, como les muestra este gráfico actual de reapertura por establecimiento, donde nosotros vemos que también hay algo que nos preocupa en este gráfico. Si ustedes pueden ver, en las escuelas de párvulo, lenguaje particular subvencionado, un 52% está abierto. Están dando la oportunidad a los padres de llevar presencialmente a sus niños y a sus niñas. Pero si miramos después en estos establecimientos que dependen de las municipalidades, yo les decía los BTF, aquellos que tienen una transferencia directa, como son ellos, solo un 9% están abiertos. En cambio, si nosotros miramos estos mismos BTF, que son estas escuelas municipales, pero que ya pasaron a la nueva dirección pública, aquí tenemos una muy buena noticia, el 54% ya está abierto. Por lo tanto, tenemos un impacto en lo que es este gran nuevo sostenedor que es la nueva dirección pública. Lo mismo Integre y Junji, tenemos 58% y en Junji un 50% de los establecimientos abiertos. En términos de la vacunación, otro aspecto muy importante hay que recordar que se dio prioridad a la vacunación de las educadoras. Es decir, el país puso en primera línea
después de salud, a las educadoras. Y eso hay que destacarlo, porque hoy día tenemos un avance tal que un 78% de todas las trabajadoras de salas cunas y jardines infantiles, considerando ahí las educadoras, las asistentes, las manipuladoras de alimentos y todos los administrativos, ya están inmunizados. Es decir, después de la segunda dosis se consideran los 15 días. Y eso implica que tenemos un ambiente seguro también para los adultos en ese sentido. ¿Cuáles son las iniciativas que se han llevado a efecto luego de esto que les he mostrado? Lo primero que hemos destacado es que la línea parental ha sido lo más relevante de esta pandemia, además de el gran aparecido que es la digitalización. El apoyo a la parentalidad, si bien es algo que teníamos absolutamente claro, siempre supimos y siempre pensamos, y esto está puesto desde la Constitución en adelante, que los primeros educadores son los padres y las familias, bien sabemos que en la medida que tenemos ambientes más vulnerables, lo importante para poder recuperar y nivelar la cancha es el jardín, la sala cuna y la posibilidad de una asistencia sistemática de estos niños a la sala cuna y al jardín. Pero sí todo, siempre los padres van a continuar siendo de un impacto enorme, porque aquí estamos hablando de estimulación, aquí estamos hablando de amor, aquí estamos hablando de estímulo y cariño y afecto. Y eso en una buena familia, una familia que puede darlo, eso es invaluable, irreemplazable. Por lo tanto, hoy día que estábamos en medio de una pandemia, con los niños en la casa, la Subsecretaría y el Ministerio trabajó duramente para poder darles apoyo. Y por eso es que se les ofreció una cantidad de aplicaciones y de material que puede ser muy interesante también hacia el futuro, sobre todo poniendo el énfasis en el desarrollo de actividades para apoyar a los padres que en medio de su actividad diaria pudieran tener algunas ideas de cómo poder apoyar el lenguaje, poder apoyar lo lingüístico en este caso con Bartolo. Por otro lado, se entregaron kits rurales. Sabíamos que la conectividad era un problema, no lo teníamos resuelto, sobre todo el año pasado. Se fue resolviendo en la medida que pasaba el tiempo, pero así todo, en la ruralidad teníamos problemas. Yo les diría que el hit más grande fue el WhatsApp y el teléfono. El mejor medio de comunicación fue el WhatsApp. Y nos permitió hacer muchas cosas el WhatsApp, pero así todo, todos los sostenedores quisieron llegar a las familias con material físico, y también desde la subsecretaría se entregaron kits rurales a 7.100 niños en sectores rurales con cuentos, con guías, cuadernos, lápices y material. Ahí aparece en la foto una educadora donde se entrega en una bolsa y se llegaba a las familias de distintas maneras. Se hizo mucho esfuerzo, las educadoras también hicieron muchísimo esfuerzo en este sentido. Cuadernillos de juegos y experiencias de aprendizaje basados, como ustedes mencionaban, en los objetivos de aprendizaje de esta priorización curricular para la transición. Se entregaron a 29.000 niños establecimientos rurales este material. Se apoyó el trabajo también de los equipos pedagógicos a través de webinars en alianzas con académicos, con expertos, con organizaciones como la UNICEF, que nos ha apoyado muchísimo en esto, y fundaciones. 30 capítulos de 1 hora de duración, y este año también ya llevamos dos capítulos compartiendo experiencias, poniendo el foco en aquello que se necesita, habilidades socioemocionales, cómo hacer un plan híbrido, cómo poder enseñar en forma remota, mostrando experiencias también de grandes líderes en educación parvularia que han hecho grandes cosas. Por ejemplo, hace 2 semanas se mostró un jardín infantil Yanquihue que está en la nueva dirección pública con un equipazo en ese jardín que se organizó inmediato y llevó a cabo todos los protocolos de una manera pero inédita, realmente dándole confianza a los padres, teniendo una presencialidad altísima de niños en muy poco tiempo. Eso lo mostramos a través de un Conectémonos. Después de eso se hizo un Conectémonos del plan híbrido. ¿Qué significa un plan híbrido? ¿Cómo resuelvo un plan híbrido? ¿Cómo puedo organizarme para poder llevarlo a cabo? También ese jardín fue muy pionero en cómo hacerlo. Entonces, mostrar experiencia. Promedio 3.000 asistentes. Ha sido impresionante cómo las educadoras han tenido un compromiso y han demostrado un gran interés por aprender y poder resolver esto que nos ha sucedido. Se han entregado documentos con orientaciones para planificar y evaluar a distancia que están en la página web de la Subsecretaría. ¿Por qué nos hacemos falta? Experiencias enriquecedoras para niños y niñas
por medio de juegos para las familias, fichas pedagógicas con experiencia, cursos de formación para equipos pedagógicos. Creo que tenemos muchísimo material también en conjunto con SPIP que va a ser un tremendo aporte para enfrentar esta situación. Ahora, otra forma de apoyar el desarrollo infantil y la parentalidad ha sido talleres para profesionales y técnicos de Junji, Fundación Integra, basados en los 5 principios. ¿Qué son los 5 principios? Aquí la subsecretaría, con este énfasis de buscar lo esencial, de buscar la evidencia, de cómo generar recursos, pero a partir de lo más esencial y la evidencia, parte por un desarrollo de lo que son los 5 principios para el desarrollo en los primeros años. Y esos 5 principios son muy sencillos, pero muy focalizados en aquello relevante que requiere un niño entre los 0 y los 6 años, especialmente los más pequeñitos de 0 a 3 años. Háblale, cántale y señálale las cosas en un principio. Explora mediante el movimiento y el juego un segundo principio. Dale todo el amor y controla el estrés. Cuenta, agrupa, compárale las cosas, lean y comenten cuentos. Bajo estos 5 principios se hicieron talleres, se alcanzaron a 2.000 educadores y técnicos, se hicieron también una campaña radial en 4 radios nacionales para poder ir compartiendo actividades y estrategias en base a estos 5 principios. 2 meses en 4 radios. Por otro lado, se generó también apoyo y consejo a los cuidadores de niños a través de un WhatsApp que, como les decía, ha sido realmente el que la lleva, comunicándonos con los padres para poder entregarles consejos en base a estos 5 principios que yo les acabo de comentar. Es un proyecto de comunicación remota que se probó, se hizo una evaluación de impacto y con resultados muy interesantes porque se vio que un padre, una madre, un cuidador que está enfrentado a un WhatsApp con comunicación con el jardín, que le está enviando actividades, por ejemplo, para la lectura, realmente aumenta en forma significativa su capacidad de lectura diaria. ¿Por qué? Porque cuenta con los medios y los recursos. Entonces, ha sido bien interesante este material del WhatsApp, Dame esos 5 se llama, y que ya hoy día los padres se pueden inscribir y pueden recibir este apoyo, este acompañamiento diario en medio de actividades desde la cocina, desde la actividad diaria del aseo, de cómo poder integrar en nuestra vida diaria actividades para poder desarrollar a nuestros niños. Campañas donde los protagonistas fueron los equipos pedagógicos, más de 400 videos amateur preparados por comunidades educativas. Por lo tanto, compartir experiencias ha sido también un tremendo punto hoy día para poder avanzar aprendiendo respecto a cómo enseñar y cómo poder aprender en medio de una pandemia, con consejos, cuentos, poesías, actividades en general que han ido apoyando la labor de los adultos en la casa. Se han enviado estos videos, hay canal YouTube desde la subsecretaría donde se comparten los videos, cuadernillos de juegos tradicionales para la casa también, y para poder volver a trabajar presencialmente con el juego como centro. Programas de Aprendo TV, la televisión ha sido un recurso, la radio ha sido un recurso para poder llegar a todas las casas, poniendo el foco en el aprendizaje. Y de hecho hemos ganado un punto, no teníamos canales de aprendizaje hace un tiempo, hoy día este canal va a quedarse hacia el futuro, lo que ha sido una tremenda ganancia de esta pandemia. Aplicación gratuita para celulares, yo les comentaba que el celular ha sido un punto, quizás el dispositivo de más éxito en términos de la cobertura que tenemos a nivel nacional, con recursos educativos. Esta app, Contigo Juego y Aprendo, tiene una biblioteca virtual de recursos para los niños de las distintas edades y también una comunicación estable, segura y permanente entre la familia y el establecimiento. Eso ha sido muy utilizado por los establecimientos. Ahora, ¿cuáles son entonces nuestros desafíos frente a esta situación que hemos visto de grandes esfuerzos por recuperar a los padres, por conectarnos con los padres, por generar planes híbridos de funcionamiento, por darle continuidad al aprendizaje, por entregar confianza y dar seguridad de que las escuelas son un ambiente seguro? ¿Y esto por qué? Porque hoy día, y ustedes lo tendrán más claro que nadie, todos los que me están escuchando, la educación parvularia realmente es el nivel educativo que puede nivelar la cancha en Chile. Si hoy tenemos que pensar en cómo va a ser la pospandemia
sí o sí tiene que poner a la educación parvularia en primera línea. ¿Por qué? Porque sabemos que esta es la única ventana de oportunidades, la mayor ventana de oportunidades, donde ocurre el mayor desarrollo neuronal, donde tenemos realmente el aprendizaje de todos los hábitos, del lenguaje, del pensamiento, y por tanto, esta oportunidad es única, y al ser única, y la ganancia y los dividendos son tan grandes, al invertir en educación parvularia, el llamado es para todo Chile. Realmente, ¿qué es lo que tenemos que levantar en primera instancia? Es la educación parvularia. Es aquí, en esta instancia, cuando echamos a andar la educación parvularia, donde aseguramos la alimentación, donde aseguramos la salud, donde aseguramos los aprendizajes, donde aseguramos, como yo les decía, el aprovechar una ventana de desarrollo cerebral, neuronal, única en la historia del ser humano. Por lo tanto, se convierte en un nivel único. Las consecuencias del COVID en los niños son críticos. Los expertos dicen que esto se convierte y podría convertirse en una segunda pandemia en términos de muchos impactos que están teniendo en los niños. Tenemos una interrupción de los servicios básicos cuando se interrumpe la ida al jardín, a la sala cuna, y al prekinder y al kinder, se interrumpen los servicios básicos, se interrumpe la vacunación, la alimentación. Incluso hoy día estamos viendo que se están enviando las canastas, no se interrumpen en ese sentido, pero no ha sido incluso lo mismo mandar una canasta que un niño esté consumiendo su alimento, su desayuno, su almuerzo en el jardín, en la sala cuna. Ahí va a haber un impacto. También hay un apoyo de salud mental y orientación psicosocial que no está presente hoy día. Hay más sedentarismo. Hoy día se habla de esta segunda pandemia producto del sedentarismo. Falta de sueño, exceso de pantalla, impactos de todo tipo estamos teniendo, estrés, ansiedad, en otros casos, en familias donde hay ambientes más vulnerables, abuso, violencia, falta de interacciones, que ha sido lo prioritario, falta de ver a otros niños. Y debido a esto se prevé una mayor mortalidad incluso. Hay un alto riesgo de ausentismo. Cuanto más tiempo los niños están marginados y dejan de asistir, lo que se ha visto es que menos probable que regresen. Por lo tanto, hay más urgencia en este nivel porque impacta la vida futura. Aumentan las desigualdades. Sabemos que aquí es donde se nivela la cancha. Si es que los niños no están asistiendo de forma sistemática, se aumenta la desigualdad futura. Por lo tanto, tiene impactos hasta en los ingresos si nos ponemos en ese sentido más pragmáticos. Pero lo más fundamental es que hay una pérdida en todo lo que es el desarrollo integral de los niños y de las niñas. Y eso implica que son niños más tristes, con menos sentido, con menos capacidad de poder desarrollarse armónicamente y por lo tanto menos felices. Hay brecha en las capacidades parentales, hay brechas digitales, por lo tanto, lo que ha generado es se ha levantado un diagnóstico de las brechas enormes que tenemos por lo digital y por todas las capacidades que brinda el acercamiento de los recursos. Afecta a los más marginados. Aquí tenemos claramente un aumento en la marginación. Muchas familias van a migrar probablemente, porque ustedes vieron, tenemos en el ámbito de lo público, las municipalidades, aún establecimientos cerrados, y muchos cerrados, y esos padres están con una urgencia ya hoy, y por lo tanto van a migrar. Países que tenían más niños participando en la educación parvularia, hoy día van a tener más costos agregados, tienen menos niños hoy. Hoy la ONU declara esto como una catástrofe generacional. Probablemente el impacto futuro no lo tenemos aún claro y por lo tanto tenemos una gran urgencia. Hay pérdida de aprendizaje, hay pérdida, riesgo de deserción, mayor riesgo de abuso. Todo lo que genera la pérdida de este nivel educativo, el no participar, es muy, muy impactante. Nos enfrentamos, dice, a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso, exacerbar desigualdades arraigadas. ¿Cuál es el impacto? El impacto, bueno, lo hemos visto. El desarrollo de habilidades cognitivas y no cognitivas es una clave relevantísimo, tanto en el comportamiento, en la motivación, en el autocontrol, en la capacidad de regularse, en la capacidad de adquirir los hábitos de todo tipo. Tienen resultados a largo plazo y, como decíamos, futuro. Se potencian habilidades con las funciones ejecutivas en esta etapa, la concentración, el entendimiento, seguir instrucciones, sobrellevar la decepción, la frustración, se desarrolla el lenguaje, se incentivan habilidades socioemocionales y todos los hábitos, decíamos. Y aquí tenemos el problema, y voy a cerrar con esto, que esto es un gran desafío.
Un gran desafío que también ha generado, y es muy comprensible, pero que hoy día tenemos que retornar con urgencia en la medida que se pueda. ¿Por qué? Porque claramente esto ha impactado en la deserción, es decir, niños que estaban matriculados en prekinder y en kinder, y hoy día ya no están, es decir, ya no están participando, ya no están asistiendo. Podemos hablar de que han abandonado estos niveles por motivos muy comprensibles, pero nos preocupa porque es la deserción más alta en la última década. Y aquí surgen pensamientos al respecto, porque este nivel es un nivel voluntario aquí en Chile, no así en muchos otros países. Y tenemos aquí una diferencia, muestra este gráfico, si ustedes pueden ver en azul oscuro está el primero básico. El primero básico, si analizamos su matrícula y su nivel de deserción, se mantuvo bastante estable en el tiempo. El aumento puede ser un bajo aumento, pero esto no sucedió con el nivel de parvulario, en donde el abandono fue muchísimo mayor. Entonces nos hace pensar y nos deja rondando el hecho de que este es un nivel voluntario y que por lo tanto para la cultura nuestra el nivel voluntario hace que quizás sea más fácil no llevar a un niño o una niña al jardín. En cambio, en un primero básico, que esto está instalado dentro de un sistema obligatorio, se ve distinto. Y por tanto aquí hay una diferencia que podría ser vista desde esa perspectiva. Claramente sabemos que hay múltiples factores que están afectando esto, pero esto hoy es una preocupación, una gran preocupación. Niños que han abandonado este nivel muestra y genera todas las implicancias que visualizamos anteriormente. La matrícula de prekinder, kinder y primero básico se ve aquí también, es lo mismo. Tenemos claro que tenemos una baja en matrícula y también esto lo estamos sintiendo en la sala cuna y los jardines, que si bien es mucho más fluctuante porque la matrícula se puede generar en distintos momentos del año, lo que hoy día estamos viendo es una baja de matrícula importante. Y sumemos a esto que tenemos históricamente una inasistencia crónica, dice un estudio, es decir, el 66% de los niños no asiste, o al menos falta 20 días al año, lo que significa es que el impacto que nosotros queremos generar en estos niveles no está haciendo por una inasistencia que le llamamos crónica en Chile. Si bien tenemos una matrícula en estos niveles que es muy alta, en kinder sobre todo, pero la inasistencia es crónica y eso también es un gran problema. Entonces, yo quisiera con esto cerrar, dejar en ustedes un grandes desafíos y grandes pensamientos respecto a cómo ustedes como universidad pueden enfrentar esto y también a todos los auditores, que probablemente aquí también puedan haber muchas educadoras que quisiera felicitar a través de este medio, a equipos directivos de gran valor, a comunidades educativas completas que están realmente poniendo el hombre y han estado poniéndole el hombre para poder darle continuidad a los aprendizajes. Cada una de las educadoras sabe perfectamente lo que significa que un niño esté en la casa y que no esté recibiendo esa interacción que requiere, que realmente es de lujo, que es la que le genera cada educadora a ese niño y a esa niña. Hago aquí un llamado entonces a que nos apoyen en este camino de darle la urgencia, pero también a su vez transmitir la confianza de que tenemos escuelas que están preparadas para enfrentar con protocolos de alto nivel esta pandemia. Muchísimas gracias y con esto voy a salir de la presentación. Muchas gracias, estimada subsecretaria, por su importante presentación y por incitarnos y llevarnos como universidad a la reflexión. Recordamos que está asequible el chat para todos ustedes para que puedan ir realizando sus consultas, preguntas y comentarios para poder atenderlas una vez finalizada la presentación. A continuación, se presentarán las directoras corporativas de la carrera de Pedagogía en Educación Parvularia de nuestra institución, la doctora Marjorie Samuel Sánchez, doctora Marcela Beltrán Cabezas y doctora Angélica Arán Jara, quienes nos presentarán la temática Ambientes Educativos de Calidad, el desafío en educación infantil. Estimadas directoras, les dejamos la palabra. Muchas gracias, Javiera. María Angélica, si pudieras compartir la presentación. Sí, voy a eso.
Gracias. Muy buenos días, subsecretaria de Educación Parvularia, doctora María Jesús Honorato, decano de la Facultad de Educación de la Universidad Autónoma de Chile, doctor Rodrigo Fuentealba, directoras de carrera, doctora Marcela Beltrán y doctora María Angélica Arán, docentes, educadoras de párvulo, estudiantes todos. Hoy, en esta actividad, queremos compartir con ustedes una temática que cobra especial relevancia en el contexto actual. Nos referimos a los ambientes educativos, el gran desafío hoy en día en educación infantil. Como se observa en la lámina, en las últimas décadas, distintas legislaciones han comenzado a visibilizar la relevancia de la infancia en cuanto a objeto específico de protección y de reconocimiento formal de los derechos de los niños y niñas. Esta visibilización ha permitido el desarrollo de políticas económicas, políticas sociales, políticas educativas, que están destinadas a favorecer los procesos integrales de formación de nuestros niños y niñas. En ese contexto, la experiencia internacional muestra que los países que más han avanzado en términos educativos son aquellos que han puesto todos sus esfuerzos en el desarrollo de una educación inicial de calidad. Ahora bien, Chile se encuentra en esa misma senda y, como comentaba la subsecretaria, ha experimentado logros significativos en estos últimos años, lo cual es relevado también en el marco curricular. En tanto se señala que la educación parvularia tiene como fin último favorecer una educación de calidad, oportuna, pertinente, que propicie aprendizajes significativos y relevantes en función de nuestros niños y niñas, en función de su desarrollo y en función de su trascendencia. Ahora, de igual manera, se enfatiza en esta necesidad de que debemos armonizar las capacidades de los niños, todas las oportunidades de aprendizaje que se ofrecen en este nivel. Y esto implica comprender a la educación como un derecho social. En este sentido, se ha ido configurando a nivel global un mapa de derechos de la infancia que está contribuyendo a generalizar la idea del derecho del niño y la niña a ser educado en condiciones que permitan alcanzar su pleno desarrollo. La literatura así hace sentido y es enfática en señalar este reconocimiento, en este reconocimiento del niño y niña como un ser que participa de forma activa de este aprendizaje y a la vez de este desarrollo. Entonces, acceder a experiencias significativas a través del juego, como hablaba la subsecretaria, a través del descubrimiento, de la resolución de problemas, de la educación de las emociones, de la creatividad, entre otros aspectos, contribuye a este desarrollo integral durante los primeros años de vida. Esto contribuye significativamente a disminuir las brechas que se producen en la primera infancia. Por tanto, existe la necesidad de que nuestros niños y niñas asistan a centros educativos donde desarrollen sus habilidades, sus destrezas, sus capacidades, sus competencias, desarrollen la autonomía, la convivencia entre pares, la convivencia entre adultos, en ambientes donde se generen interacciones positivas, en ambientes que sean participativos, que sean lúdicos
y que sean, por sobre todo, ambientes inclusivos. Ahora, para poder hacer realidad de que los niños puedan experimentar todo este potencial creativo, toda su capacidad de fantasear, toda esa capacidad de poder desarrollar todo su potencial a través del juego, que es uno de los principios que rige el nivel de educación parvularia, es necesario y es relevante estar atentos a esta calidad de los ambientes educativos, considerando que estos pueden favorecer la convivencia, el movimiento, el desarrollo corporal, y sean a la vez potenciadores de la expresión, de la creatividad. Ahora, bajo esta mirada, el marco curricular, para lograr que estos ambientes sean significativos, señala que es necesario atender a las necesidades, a los requerimientos y a los intereses de nuestros niños y niñas. Desde las neurociencias, desde los avances de las neurociencias y en particular de esta conexión que está entre neurociencia y educación, se justifica esta necesidad de proveer estos espacios y estos ambientes enriquecidos de aprendizaje para estos niños y niñas menores de 6 años. La evidencia sí lo demuestra y nos hace ser conscientes cada vez más de la necesidad de una muy buena educación infantil y de cómo esta buena educación infantil va a tener repercusiones después en este niño que va a estar inserto en esta sociedad. En los últimos años se ha resaltado la importancia de que los niños aprendan, que desarrollen diversas habilidades desde los primeros años. Habilidades cognitivas, habilidades lingüísticas, habilidades de razonamiento, habilidades artísticas, habilidades motoras. Todo ello pues proporciona una base para construir aprendizajes posteriores. La literatura así lo señala, tal como se ve ahí en la lámina. Diversos investigadores en el área explican que en esta primera etapa es cuando se forman y se construyen los primeros conceptos, la base de los conocimientos posteriores. Y esto va a permitir andamiar los aprendizajes que se van a desarrollar en niveles de escolaridad formal. Diversos organismos internacionales, en este caso la OCDE, reafirma que una enseñanza y aprendizaje desde las primeras edades fortalece, mejora y desarrolla las habilidades, destrezas, actitudes y competencias de nuestros niños y niñas. Y en ese contexto es enfático en plantear una necesidad de crear currículos que sean capaces de desafiar a nuestros niños y niñas, que sean capaces de plantearle retos desde las primeras edades, de manera de construir estos conocimientos que sean adecuados a sus etapas evolutivas, adecuados a cada etapa educativa y avanzar en estas rutas, en estas trayectorias de aprendizaje. Y de esta manera poder enfrentar con mayores y mejores herramientas niveles posteriores de escolaridad. Continuando con la presentación, la directora de carrera de la sede de Santiago, Marcela Beltrán,
Muchas gracias, Marjorie. Bueno, buenos días. Un gusto estar aquí con ustedes y gracias a todos los que se han unido a esta presentación. Tal como señaló Marjorie, esta articulación del paso de la educación preescolar a la educación básica es fundamental para lograr estos aprendizajes de calidad y este ambiente educativo de calidad. La edad preescolar constituye una etapa significativa para toda persona, ya que en ella se sientan las bases fundamentales para toda la vida, porque todo lo que se logra aprender significativamente no se olvida. Es por esto por lo que se debe propiciar un aprendizaje de calidad a través de diferentes técnicas y estrategias que ayuden al desarrollo de habilidades, destrezas y capacidades de nuestros pequeños. Y esto se logra principalmente a través de los aprestos, que son la base para el desarrollo intelectual, socioemocional y motor del niño. Las actividades de apresto tienen como objetivo estimular, incrementar y desarrollar las habilidades cognitivas, perceptivas y psicomotoras de los niños en edad preescolar. Y estas son la base para los futuros aprendizajes básicos de la etapa escolar y se caracterizan principalmente por el uso de una gran cantidad de material concreto. Entre las principales funciones básicas que se pueden desarrollar a través del apresto se encuentran la psicomotricidad a través de actividades de la marcha, del equilibrio, saltos, coordinación dinámica, motricidad fina y gruesa, la percepción a través de experiencias táctiles, kinestésicas, visuales y auditivas, el lenguaje, sonido inicial, sonido final, rimas, sílabas, onomatopeyas, que son la base del aprendizaje de la lectura y la escritura, y el pensamiento, a través de las nociones de seriación, clasificación, conservación, que son la base para el desarrollo de la noción de número y para el aprendizaje de la matemática. Como podemos ver, todas estas funciones básicas son la base de todo el desarrollo integral del niño. Por lo tanto, es fundamental considerar estas diferentes actividades dentro de nuestra rutina de trabajo. Y su aplicación implica tomar conciencia de la importancia del trabajo colaborativo entre las educadoras de párvulo y las profesoras de pedagogía básica. Las últimas mediciones CIMSE han demostrado a nivel nacional que un número importante de niños y niñas no alcanzó los aprendizajes esperados en lenguaje y comunicación y en matemática al finalizar cuarto básico. Se observó además que las preguntas que presentaron un mayor porcentaje de errores correspondían a aprendizajes propios de NB1, es decir, primero y segundo básico. En esta etapa, el subsector de lenguaje y comunicación tienen una gran importancia, ya que el aprendizaje de la lectura y la escritura se considera primordial y básico. Por esto, se espera que la escuela sea un espacio privilegiado en que todos aprendan a convivir con los demás y en el que cada uno tenga la oportunidad de desarrollar al máximo sus capacidades de aprendizaje. De esta manera, uno de los principales desafíos de la educación es lograr una estrategia de formación que, junto con reconocer las múltiples inteligencias y las necesidades individuales de desarrollo de identidad, simultáneamente mantenga y refuerce la cohesión e inclusión social. Por todo lo anterior, el proceso de articulación es fundamental para mejorar los aprendizajes de niños y niñas desde el segundo nivel transición hasta cuarto básico, donde se deben considerar algunas ideas básicas. Ayudar a los alumnos a descubrir y potenciar sus posibilidades intelectuales, físicas y afectivas, y aceptar las propias cualidades y limitaciones. Propiciar el crecimiento de la dimensión social del alumno como un aspecto básico de su crecimiento integral. Aprecio por el diálogo sereno en el encuentro de pareceres, disponibilidad para aprender unos de otros, estilos asertivos de vivir con la verdad y no dudar en pedirse perdón. Combinar metodologías y recursos de aprendizaje. Tener profesionales que trabajen en ambos ciclos simultáneamente, favoreciendo la comunicación entre niveles y la articulación de ambas etapas para los niños, y favorecer una relación fluida y natural entre una etapa y otra. Todo esto principalmente a través de actividades basadas en el juego. Tal como señaló la subsecretaria, es un elemento principal del aprendizaje del preescolar. La relación entre los efectos pedagógicos preescolares, donde los niños tienen experiencias directas con el mundo que los rodea, basado en el uso de material concreto, en la exploración, experimentación, la capacidad de plantear hipótesis y analizar, no deben perderse las orientaciones básicas del primer ciclo de enseñanza básica.
ya que esta experiencia produce efectos positivos en la forma que aprenden los niños. Además, como educadora de párvulos, debemos tener claro que el aspecto afectivo juega un rol fundamental. Todas estas actividades deben ser presentadas desde el afecto, desde la confianza. El niño debe sentir que se encuentra en un ambiente seguro, donde sienta que no hay problemas si se equivoca y tiene todo el tiempo del mundo para aprender, ya que se deben respetar sus ritmos de aprendizaje. El lazo afectivo entre el mediador y el niño juega un papel importante y significativo al ampliar los cambios curriculares en primer año de enseñanza básica. El rol del educador consiste en ofrecer al niño un andamiaje para que pueda asumir en forma consistente las tareas que enfrentará en esta nueva etapa de la escolaridad. Una condición importante para la mediación de los adultos significativos es que ésta tiene que implicar una relación afectiva grata y cognitivamente consistente. En este sentido, se debe ofrecer situaciones y contextos de aprendizaje que permitan este acercamiento entre niños y adultos para facilitar el aprendizaje en el ámbito del lenguaje y las matemáticas. Las tareas a realizar tienen que formar parte de un todo unificado. Todo esto yo lo hablo de lo vivido. A través de estas fotos les quería mostrar algunos de los materiales que me acompañaron durante mis 15 años que trabajé en este proceso de articulación, apoyando a niños de kinder, primero y segundo básico, a través del proyecto LEM en el aprendizaje de la lectura, escritura y matemática. A partir de esta experiencia les puedo señalar que sí se puede. El trabajar con estas experiencias de articulación realmente favoreció el aprendizaje de los niños y niñas, ya que en el nivel transición favorecemos el desarrollo de todos los cimientos para el posterior aprendizaje de la lectura, escritura y matemática. Por favor, no piensen que con esto estoy dejando de lado la tecnología. Solamente quiero demostrar otra forma de enseñar, ya que la tecnología no siempre está al alcance de todo el mundo, tal como hemos visto en este tiempo de pandemia. Bueno, como podemos ver, el proceso de articulación es fundamental en esta etapa de desarrollo. Lograr esta articulación significa unir, enlazar, dar continuidad al proceso educativo que se inicia cuando un niño o una niña ingresan al sistema formal de escolaridad. Por eso seguiremos con esta temática de la transición. Muchas gracias. Angélica, te dejo la palabra. Muchas gracias. Bueno, continuando con la presentación, vamos a pasar hacia la importancia de las relaciones educativas y cómo generamos condiciones para realizar estas transiciones con sentido para nuestros niños y nuestras niñas. Y una de las reflexiones a las que les invitamos en esta jornada también es poder generarnos esta pregunta de ¿cuál es nuestra identidad? ¿Ya? Tanto de profesionales de educación básica como de educación parvularia. ¿Cómo generamos estas interacciones, verdad, entre dos profesionales que son relevantes en el proceso de transiciones de los niños hacia toda su trayectoria escolar desde el nivel inicial? Y cómo recogemos lo mejor de estas identidades, ¿ya? Y nos conectamos, obviamente, en beneficio del desarrollo y el aprendizaje de los niños. Por otra parte, tenemos una oportunidad a través del decreto 373 que nos llama, nos convoca a generar estas condiciones para facilitar estrategias de transición educativa. Y fundamentalmente, bajo el establecimiento de este decreto, podemos generar, ¿verdad?, una cierta complicidad entre profesionales de ambos niveles en el quehacer pedagógico. Y esto también nos sitúa abriendo ventanas de oportunidades en el ámbito del desarrollo del lenguaje. Y fundamentalmente este decreto nos moviliza hacia aquellos estándares, ¿verdad?, de calidad que están instalados en el proceso educativo y que permiten facilitar estas transiciones educativas en conexión, ¿verdad?, con los distintos niveles del sistema educativo. Y además nos permiten avanzar hacia los procesos que hoy día nos convocan en un contexto distinto, pero sin duda desafiante. Y un punto de partida
que es muy relevante es cómo nosotros nos planteamos entre profesionales cuál es nuestro concepto de niño y de niña entre las edades de 5 y 7 años. ¿Ya? Hacer estas reflexiones en conjunto nos enriquece. ¿Cuáles son las expectativas que tenemos nosotros, los profesionales de educación parvularia? ¿Cuáles son las expectativas de ese niño y de esa niña en trayectoria entre las profesionales de educación básica? Y fundamentalmente el contexto que hoy día nos mantiene bastante ocupados en un proceso de innovación, de cómo llegar a todos los niños y niñas a sus hogares en modalidades híbridas, en modalidades presenciales, que hoy día las necesitamos tanto, como decía nuestra subsecretaria, y cómo podemos conectarnos en una serie de oportunidades que tenemos al alcance de estas reflexiones que hacemos sobre nuestro quehacer profesional. Y en este sentido, también nos llama a cuestionar este nuevo escenario COVID, ¿verdad? Nos desafía una serie de cuestionamientos que sin duda nos han enriquecido ya nuestro quehacer profesional. Es decir, ¿qué es lo que tenemos que extinguir de nuestras prácticas y cómo tenemos que avanzar y seguir evolucionando hacia la generación de condiciones y oportunidades de aprendizaje integral de los niños y las niñas en una relación, ¿verdad?, bidireccional entre profesionales de educación básica, entre profesionales de educación parvularia. Y en este contexto, generar estas condiciones para una transición exitosa. ¿Y cuáles serán esas condiciones de una transición exitosa? Fundamentalmente la voluntad de trabajar colaborativamente. Creo que todos estamos aportando a esta cadena, ¿verdad?, de oportunidades de los niños y de las niñas para transitar una trayectoria escolar beneficiosa para su desarrollo integral. Así como este pez, ¿verdad?, que transita en estas aguas tranquilas, ¿verdad?, si pensamos en este niño que está transitando hacia una oportunidad que le ha generado desde el nivel inicial instalar habilidades para hacerle un niño seguro, una niña autónoma, ya niños y niñas confiados, donde nosotros más que facilitadores del aprendizaje, también nos transformamos en profesionales que otorgan oportunidades para nuestros niños y nuestras niñas. Y bueno, ¿y hacia dónde nosotros vamos avanzando, verdad? A promover y resguardar este proceso educativo de calidad, respetuoso, coherente para nuestros niños y nuestras niñas, teniendo presente algo muy importante, ¿ya?, que es la concepción común de niño y niña, desde una perspectiva de derechos, como lo hemos mencionado, desde una pedagogía que favorece aprendizajes integrales, pertinentes y significativos. Y en este sentido, fundamentalmente nosotros nos valemos de ciertas herramientas, ¿verdad?, que nos ha dado todas las orientaciones hacia generar condiciones de mediación favorables para los niños y las niñas. Mediaciones que tengan intencionalidad, que tengan reciprocidad pedagógica. ¿Qué significa esto? Cómo los niños van reconociendo en estas oportunidades, ¿verdad?, oportunidades valiosas para su desarrollo, donde dentro de esta intencionalidad que implica reciprocidad, tanto el niño o la niña nos entregan señales en que se van ellos involucrando en las experiencias y, por supuesto, se transforman en elementos vitales para el mediador, que recoge a partir de esas estructuras previas que van construyendo nuestros niños y nuestras niñas de conocimiento, ¿verdad?, y de habilidades, ¿ya?, comienza una construcción conjunta, ¿ya? Y en este avanzar hacia sus transiciones, ¿verdad?, en la trayectoria escolar, involucra este progresivo desarrollo en los saberes que lo van a convertir, ¿verdad?, en una persona íntegra, ¿ya?, con oportunidades a lo largo de su vida. Y fundamentalmente en esta mediación también tenemos que considerar un aprendizaje de calidad y significativo, ¿ya? La psicología del aprendizaje, las neurociencias nos han aportado muchísimo en este andar.
y fundamentalmente es permitir a los niños y a las niñas conectarse con su significado y sus sentimientos. Hoy ha sido eso muy importante, ya lo señalábamos, esta relevancia que tenemos de generar, ¿verdad?, en los niños un desarrollo emocional, ¿verdad?, y afectivo hacia un apego seguro, donde el niño se sienta confiado, donde el niño recupere la confianza que a lo mejor hoy día, desde su desarrollo emocional un poco afectado por las condiciones, ¿verdad?, adversas que nos ha traído el contexto COVID, nos permita ser nosotros responsables, ¿ya?, respecto de la importancia que tenemos de generar vivencias que estén al alcance de los procesos de desarrollo cognitivo de los niños, que sean experiencias atractivas, como bien decían nuestras colegas, y que fundamentalmente nos agreguen significado en esas oportunidades que le damos a los niños para desarrollar y vivir esas experiencias. Y por otro lado, esta mediación de la trascendencia, es decir, el significado que tiene el aprendizaje en el niño y en su desarrollo, ya se transforma en una oportunidad para transferir y ampliar ese mundo de interacciones que convive diariamente en el jardín infantil, en la escuela, ahora con su familia, ¿verdad?, donde se vinculan aprendizajes relevantes para su proyección y su desarrollo, donde fundamentalmente vamos trabajando en estos procesos de mediación todas las funciones ejecutivas para las transiciones exitosas, la percepción áptica, visual, la percepción de forma, la memoria visual, el vocabulario visual, la percepción auditiva, la psicomotricidad, que es tan importante para los procesos ya de desarrollo, sobre todo del aprendizaje inicial de la lectura y escritura, el equilibrio dinámico, ya la eficiencia motriz, ¿verdad?, el esquema corporal. Cuando generamos estos programas de preescritura, programas de escritura inicial, la estructuración temporal, ¿ya?, todos estos elementos que están a la base de hacer unas transiciones positivas y favorables para el desarrollo de los niños y de las niñas. Y por supuesto, en este diálogo colaborativo entre profesionales de educación parvularia y educación básica, vamos conectando con nuestros referentes curriculares, desde los niveles de transición hacia el nivel de primer año básico, y que nos permita descubrir las conectividades que hay, ¿verdad?, de las habilidades que procuramos, ya del conjunto de objetivos de aprendizaje que tenemos, ¿verdad?, y tanto objetivos de aprendizaje en general y los objetivos de aprendizaje transversales que nos vinculan con las habilidades, los conocimientos y las actitudes. Y por supuesto, mantenemos y creemos fehacientemente en la naturaleza del niño como un explorador, ya como un descubridor en su entorno, donde esa naturaleza nosotros somos vitales en poder generar todas las condiciones para trabajar con ello, experiencias educativas en contextos lúdicos, en contextos significativos, donde estas transiciones se procuran de una manera mucho más favorable para su desarrollo, con el empleo de mucho material concreto, con la bajada a sus propias experiencias, como el niño, por ejemplo, cuando aprende el concepto de número, no solo aprende a diferenciar cuántos años tiene, ¿verdad?, cuál es el número de su casa, que las calles también tienen numeraciones, cuando toma la movilización, por ejemplo, ya sabe, le dice, mamá, mira, ahí viene la línea 1, esa es la micro que nos sirve, cómo se conecta él desde sus experiencias cotidianas con los aprendizajes, ¿verdad?, que ha adquirido de manera significativa en su jardín infantil y en su escuela. Y bueno, los llevamos también a una reflexión final que ya nos llamaba, ya en 1841, Federico Froebel, un gran precursor de la educación parvularia, ya, donde nos instala este concepto de juego tan importante y que está tan bien explorado y desarrollado como un principio ancla, ¿ya?, para favorecer el aprendizaje de los niños y las niñas en nuestras bases curriculares. El juego es el más alto nivel de desarrollo de un niño. Entrega alegría, libertad, satisfacción, descanso interno, externo y paz con el mundo. Los juegos de la infancia son las hojas germinadas de una vida posterior. Muchas gracias por su atención.
Agradecemos la presentación de nuestras directoras. A continuación, para seguir con nuestro programa, invitamos a nuestro decano de la Facultad de Educación, Dr. Rodrigo Alba Jara, quien se referirá a los temas abordados en esta actividad. Estimado decano, dejamos la palabra. Hola, muchas gracias. Solamente y muy cortito, relevar el énfasis que se puso desde parte de la subsecretaria respecto de los cuidados del retorno y de cómo a través del trabajo en los distintos ámbitos socioafectivo, cognitivo, social, se pueden generar las condiciones, no solamente desde el punto de vista de los actores situados al interior de la institución escolar, sino que participan del fenómeno educativo para disminuir las brechas importantes a las cuales nos hizo referencia la subsecretaria. Qué relevante y qué oportunidad nos brinda el hecho de vincular el conjunto de iniciativas ministeriales con el trabajo que se está llevando a cabo al interior de los centros formadores. El cómo se pone de manifiesto la relación entre esta distinción que se manifiesta entre el tiempo político y el tiempo académico, cómo se producen las sinergias, cómo se produce el diálogo entre esos dos ambientes. Agradecemos a la subsecretaria por la amplia cobertura de material que nos muestra y que efectivamente no hace más que desafiarnos a hacer sinergia, establecer conexiones y también a proponer alternativas a las ya presentadas. Por otro lado, a lo largo de la presentación de nuestras directoras, pudimos ver de qué manera, desde el ámbito más conceptual en un primer momento, mirando los referentes internacionales asociados al desarrollo de la educación parvularia, fuimos avanzando para ir considerando aquellos aspectos que son claves y que se pueden ir materializando en propuestas efectivas que efectivamente propician el desarrollo de la primera infancia. En ese sentido, subsecretaria, tenga usted absoluta certeza de que nosotros estamos en sintonía con los requerimientos que el Estado hace respecto a la importancia de la primera infancia. Es por eso que en ese marco, inclusive, muy consistente con la discusión que se está llevando a cabo en el Congreso, para nosotros es tremendamente importante la consideración del kindergarten como un ámbito obligatorio, no desde el punto de vista punitivo, sino desde la lógica de los beneficios que ello trae aparejado. Sabemos que efectivamente, y ha formado parte de la discusión, que hay espacios más distantes en donde el poder asistir a los centros educativos es de mayor complejidad, pero eso no hace más que generar las condiciones para que el traslado o la participación de los niños en el kinder también sea parte de la generación de condiciones para que ello sea posible. En ese sentido, subsecretaria, directoras, yo les quiero agradecer por la jornada de hoy día, absolutamente interesante, muy complementaria, y a todos los asistentes que se han mantenido en un número muy alto, queremos agradecerles e invitarles a establecer el contacto necesario para que sigamos avanzando y, tal como se dijo desde un inicio con la subsecretaria, pongamos el foco en la primera infancia, porque efectivamente ahí está el pilar del futuro de nuestra sociedad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, estimado decano, por sus palabras. Recordamos que se encuentra disponible en el mismo chat una encuesta de satisfacción que invitamos a responder antes del cierre de este evento. También tenemos nuestro chat abierto para que puedan hacer consultas, preguntas y sugerencias a nuestra subsecretaria en Educación Parvularia y a nuestras directoras que actualmente acaban de hacer una excelente presentación. Estamos aquí en el chat esperando a ver si podemos acceder a alguna de sus preguntas.
Se encuentra en el chat la encuesta para que puedan acceder a ella. Tenemos una pregunta de nuestra directora Marcela Beltrán, a nuestra subsecretaria, y la pregunta es, ¿en qué etapa va la ley? ¿Será posible concretarla? Marcela, gracias por la pregunta. Bueno, además quiero aprovechar porque realmente las presentaciones de las directoras fueron muy espectaculares, así que vuelvo a felicitar a la universidad, se ven tremendas profesionales, así que me voy pero como hinchada entre orgullo, de energía y de saber que están ustedes ahí, que van a realmente a arrasar, digamos, con la educación parvularia, porque las vi muy bien preparadas, así que muchas felicitaciones, decano, también. Mira, este proyecto de ley estuvo aprobado en la Cámara de Diputados, es decir, unánimemente está, de partida lleva 2 años, ¿ah? Y como todas las cosas en política son lentas, difíciles, nos ha tocado esta pandemia, todas las cosas que no pensábamos que nos iban a tocar. Entonces fue aprobado 100% por todos los diputados, no hubo ni una persona que pudiera pensar en que, como decía el decano, no en forma punitiva, sino que pensando en realzar este nivel, y sobre todo lo que tú mencionabas, la articulación, hace sentido, y porque además muchos países, de hecho tenemos un compromiso nosotros con las Naciones Unidas, con la Agenda 2030, en la Agenda 2030, el 2015, se hizo un compromiso con la calidad, en donde Chile se comprometió a dejar un nivel obligatorio de la primera infancia. Entonces viene de ahí, ¿ah? Y se hizo un primer esfuerzo el 2015 también de ponerlo en la agenda, pero no se concretó un reglamento para echarlo a andar, es decir, lo tenemos en la Constitución, entonces está a punto. Pero pasó que los senadores, al pasar a la, ustedes saben que pasa primero por la Cámara de Diputados, después pasa por la Cámara de los Senadores. Y en el caso de los senadores, se enredaron con ciertos puntos y hicieron ver otros puntos que también fueron positivos porque ahora se les dio solución. Por ejemplo, Rodrigo mencionaba que hay niños que están a una distancia y niñas en lo rural que no tienen la posibilidad de acceder. Entonces, uno de los puntos que tenía que solucionar esto es, bueno, ¿qué hacemos con esos niños? No se pueden quedar sin el primero básico, ¿te fijas? Entonces, lo que se puso como indicación en la ley es que esos niños de ninguna manera se quedan sin el primero básico, sino que al revés, lo que va a pasar es que se les va a tomar un diagnóstico para apoyarlos, sin dejarlos fuera. Entonces, van a llegar al primero básico, vamos a tener un diagnóstico claro y se va a echar a andar un acompañamiento a esos niños. Entonces, se va a fortalecer eso. Eso se agregó como indicación. Entonces, producto del Senado salió eso y hubo otra observación respecto a que ustedes saben que hoy día tenemos una cobertura amplia en kinder. No es un problema de que esto sea algo tan novedoso, simplemente pensamos que puede ser un cambio como de cultura, es decir, así como vemos que el primero básico ya hoy día tiene una relevancia también en este nivel, pasa a ser una obligación del Estado porque es obligatorio, etcétera, comprometerse con todos los niños. Entonces se apostó un fondo. Este proyecto se le agregó un fondo. Entonces se le agregaron 2 cosas. Salió de los senadores, se agregó esta indicación de que no hay ningún niño que se pueda quedar, por mucho que sea obligatorio, sin la posibilidad de entrar a primero. Se le va a generar un acompañamiento en el caso de que lo necesite y esté lejos. Y lo segundo, va a haber un fondo. Y con esto volvimos a entrar a lo que se llama la comisión mixta. Ahora hay una parte de los diputados, una parte de los senadores, y ya lo presentamos, ayer el ministro lo presentó, lo pusieron en tabla, y lo volvió a recuperar. Y contó que se habían hecho estas indicaciones, con lo cual se arregló aún más todavía el proyecto. Entonces pensamos que está ya como en tierra recta, que ya la cosa debiera salir. ¿Te fijas? Entonces... Ahora, es una cosa que no es para el corto plazo, pero un gobierno tiene que preocuparse del corto y del mediano, porque también nos han dicho, bueno, ¿por qué están ustedes metidos en esto si hoy día estamos con un retorno voluntario? Es verdad, pero tenemos que proyectarnos y si sabemos que este es el nivel más importante, como decía el decano, para poder enfrentar el futuro del país, bueno, esta podría ser un elemento súper relevante si es que sucede. Así que estamos ahí, Marcela. Así que toda la fuerza y la energía a ustedes nos viene súper bien.
Muchas gracias, subsecretaria. Muchas gracias, subsecretaria. A continuación tenemos una pregunta. Laura Jara nos pregunta, ¿cómo debe ser el afecto que una educadora debe tener con los niños? Esta pregunta se repite un poco más abajo. No sé si alguna de nuestras directoras en esta oportunidad le gustaría responder esta pregunta. Bueno, fundamentalmente lo que nosotros debemos procurar siempre es esta relación significativa entre adulto, ¿verdad?, y niño-niña, y entre los niños y sus pares. Fundamentalmente, ¿por qué? Porque los afectos se construyen en lazos afectivos que son significativos, que son próximos, que son estables. Esta construcción de la afectividad tiene que ver con este vínculo que se establece entre un adulto significativo y el niño. Y lo más importante es poner, como se dice, todas nuestras fichas en que ese vínculo se establezca de manera armoniosa, ¿verdad? Que le ofrezca seguridad a los niños. Cuando los niños se sienten contenidos, seguros, acompañados, ¿verdad? En su etapa de desarrollo en las distintas edades, ya desde la educadora amorosa que los toma en brazos, que los acoge, que les da una palmadita en el brazo, que les hace un sticker, ¿verdad? Hoy día que les ponemos emoticones, ¿verdad? Los WhatsApp, todos esos son elementos transitorios de apego, ¿ya? Son elementos o figuras de apego que van generando las condiciones para que el niño establezca lazos tempranos significativos con sus adultos cuidadores, ¿verdad?, que son los más próximos, su familia. Por eso es tan importante trabajar con la familia, todo el desarrollo socioemocional de los niños para ser personas íntegras, saludables emocionalmente el día de mañana. Y esos vínculos afectivos se estrechan fundamentalmente con gestos, desde cómo nosotros sonreímos. La corporalidad nuestra es muy importante en la afectividad, ¿verdad? Nosotros tenemos un cuerpo, tenemos todos nuestros sentidos, ¿verdad? Cómo nos expresamos, ¿ya? La gestualidad de escuchar al niño o a la niña y ponernos a la altura cuando los escuchamos y los observamos y los miramos a los ojos, ¿ya? Ahí hay una conectividad, el niño siente que está siendo escuchado. Los vínculos afectivos seguros ya se desarrollan a través de la escucha activa hacia el niño, ¿ya? Y también la oportunidad de reconocer sus sentimientos, sus emociones, darle a ellos espacios para que se expresen, para que expresen las emociones, qué sienten, qué les pasa, ¿ya? Y cómo ellos van resolviendo también progresivamente, ¿verdad?, con mayores herramientas de autorregulación, ¿verdad?, a través de la orientación que entregan los adultos, en este caso las educadoras y los adultos significativos, va estableciendo relaciones interpersonales con sus pares también de una manera favorable, ¿ya?, en una sana convivencia. Por eso en las bases curriculares hoy día se releva mucho el tema de la convivencia y la ciudadanía, cómo se hace ciudadano desde pequeño, desde que nace, ¿ya? Se hace ciudadano de su país, donde él es escuchado preferentemente. Creo que nosotros tenemos una tremenda oportunidad de establecer esos lazos significativos con los niños y desarrollar su afectividad desde un apego seguro temprano, ¿ya?, que le permita vincularse con un otro y generar todas las condiciones de un ser humano para ser empático el día de mañana, para ser un ciudadano seguro de sí mismo, que se quiere a sí mismo, ¿ya?, y que se reconoce como una persona con derechos, ¿ya?, y siempre dispuesto a ese bienestar superior del niño, viéndolo de sobremanera como un sujeto de derecho permanentemente. Muchas gracias a nuestra directora Angélica por su importante respuesta a esta pregunta tan relevante, ¿verdad? ¿Cómo generamos este afecto como educadoras con nuestros niños y niñas? Tenemos otra pregunta que dice, ¿existen mecanismos como subsecretaría que regulen a los establecimientos con educación inicial en la excesiva escolarización de sus metodologías y que por tanto estén menos preparadas para una transición a la normalidad atendiendo a las reales necesidades del párvulo? Qué excelente pregunta, no sé quién tuvo detrás, pero excelente, porque aquí lo que hay que destacar es que la subsecretaría, es decir,
la subsecretaría es joven, pero ya tiene 6 años. Y esta institucionalidad le ha dado una solidez a todo el marco de cómo debe ser el trabajo en este nivel educativo. Hoy día tenemos instrumentos que no teníamos hace unos años. Contamos con las bases curriculares, como ustedes las han mencionado, contamos con una priorización, contamos con programas de estudio, contamos con estándares indicativos de desempeño, todos desarrollados con un estándar muy alto. ¿Qué significa eso? Es que hoy día estamos mucho más preparados como respuesta para poder generar todos los cursos, las capacitaciones, la formación de profesores en torno a ciertos estándares que permiten que se alinee y se deje muy claro cómo debe ser el aprendizaje y la enseñanza en este nivel, cómo debe ser la evaluación en este nivel. Por lo tanto, ese susto que teníamos previo de poder escolarizarnos, que es un tema que también uno podría decir respecto al kinder. ¿Queremos un kinder escolarizado? No. ¿Y qué es escolarizado? A mí me baja un poquito rebeldía, porque de verdad yo digo, a ver, si escolarizar es, lo hemos estigmatizado, lo hemos dejado como lo peor que nos puede pasar, pero en realidad yo no querría, si escolarizar es tener a niños sin moverse, yo no lo querría para ningún nivel educativo. Eso partiendo, ¿te fijas? No querría, si escolarizar es que los niños no participen, no sean protagonistas, no lo quiero para ningún nivel educativo. Entonces, también la subsecretaria anterior habló de parvularizar, es decir, en el concepto de que queremos que el juego, el protagonismo esté en los alumnos. Entonces creo, por un lado, que hoy día tenemos herramientas para cuidar nuestro nivel, si queremos, pero también herramientas que nosotros queremos que traspasen al otro nivel, porque nosotros quisiéramos que el primero, segundo y tercero básico también estuvieran con estas metodologías del juego al centro, te fijas, de un aprendizaje integrado, etcétera. Entonces, creo que vamos con mucho más seguro. De hecho, ayer en el Senado me tocó justamente responder a esa aprehensión. A ver, vamos a poner un kinder para escolarización. No, hoy día tenemos muchos instrumentos que nos permiten con seguridad, hay evidencia universal que nos dice cómo tenemos que hacerlo. Por lo tanto, creo que hemos avanzado mucho. Siempre se puede seguir avanzando, pero hemos avanzado muchísimo para evitar eso. Así que muchas gracias por la pregunta. Muchas gracias, subsecretaria, por su respuesta. Vamos a cerrar con unas últimas preguntas que tenemos en el chat. Respecto, aquí hay una persona que nos menciona que tiene hace bastante tiempo una duda, la cual es saber cómo, si está bien que los apoderados o las familias nos llamen tía. ¿Está bien ese término? ¿Qué se puede hacer para cambiarlo? ¿Y de qué manera le podemos decir no a los niños? A la directora Marjorie le invitamos a ver si usted nos puede colaborar en esta pregunta. Está silenciada. Sí, voy a encender mi micrófono, sí, perdón. La terminología tía es una terminología que está radicada particularmente aquí en Chile. Tenemos distintas maneras de nominar a la profesión. Tenemos maestras jardineras, se les dice en Argentina, maestras de infantil, se les dice en España. Nosotros hemos adoptado esta terminología tía en función de referirnos a la educadora de párvulo. Y en ese contexto, desde instituciones, por ejemplo, como Junji, han ido erradicando, digamos, este término de tía, dado que no va en el contexto educativo, sino que más bien va en un contexto de familiarización, y se ha buscado de poder llamar a la educadora, ¿cierto?, por el nombre. En este contexto, yo creo que las carreras hoy en día, particularmente las carreras de pedagogía, nominadas así como pedagogía de educación parvularia, debiesen tener explícitamente la calidad de profesor en educación infantil,
al igual que tenemos profesores de educación básica o en los distintos niveles. Y en relación a lo que decir no a los niños depende del contexto, o sea, hay contextos particulares y que tenemos que decir a los niños que por seguridad en algo tenemos que decirle no. Lo que no tenemos que decir no es a los procesos educativos, cuando los niños son inquisitivos, cuando los niños, ¿cierto?, están indagando, están explorando, están experimentando. El no va dentro de esa formación, porque el niño está ávido de conocimiento. Como se señalaba, en esta etapa es cuando nuestro cerebro expresa su mayor potencial o su mayor crecimiento. Por lo tanto, todo es experiencia para el niño, todo es conocimiento, todo es exploración, manipulación. El niño aprende a través del contacto físico, del contacto social, y así empieza a establecer este nivel de razonamiento, establece relaciones comparativas entre elementos, entre un objeto y otro, genera diálogo y discusión entre pares y adultos. Por lo tanto, el no habría que enfocarlo tal vez a un contexto muy particular que tenga que ver con un elemento de seguridad, donde el niño esté en riesgo respecto de algo, pero no en el contexto, educativo no cabe, porque el niño está en su máxima expresión de aprendizaje. No sé si Marcela. Sí, en ese sentido también yo creo que frente a la pregunta del no, es súper importante recordar que los niños de esta edad son súper concretos. Por lo tanto, a la hora de decir no, hay que explicarle. No pensemos que por el hecho de ser niño es no y no nomás. Entonces yo creo que es súper importante a la hora de decir no, explicar por qué es no, cuál es la situación y considerarlo como una persona en desarrollo. Por lo tanto, también hay que explicarle por qué de la situación. Como dice Marjorie, en los contextos de aprendizaje también pueden haber situaciones en que tengamos que decirle que no, pero siempre explicándoles de la manera más clara posible para que ellos entiendan este no. Así que eso es fundamental. Y algo que me faltaba agregar, que los niños a la edad más o menos de 3 años están en la etapa del negativismo, ¿eh? Así que sí, de manera natural ellos utilizan el no, pero no entendiendo como una negación, sino que es una forma de expresión. Entonces tenemos que poner ese no en contexto. Quizás si puedo aportar algo también desde lo que tú mencionabas desde Junji, tampoco, no ha sido tan complejo, porque cuando un niño, un adulto, que es tan importante como la educadora, le explica por qué para ella es tan importante que la llamen por su nombre, y lo que le gusta que la llamen por su nombre, ese niño lo único que va a querer es darle el gusto. Por lo tanto, tampoco ha sido tan complejo. Es cierto que estamos en una cosa cultural, y por lo tanto viene muchas veces desde la casa, pero cuando el niño sabe que es tan importante llamarla por su nombre, probablemente va a lograrlo y con mucha facilidad. Entonces vamos a evitar ese no, porque basta con que la educadora le diga al inicio del año cómo quiere que la llamen y por qué le gusta que la llamen y cuánto le gusta su nombre, para que ese niño de inmediato vaya a querer decirle, llamarla por su nombre, creo. Entonces, también quiero decir que en la Junji no fue tan difícil, el punto. Perfecto, muchas gracias. Agradecemos su respuesta y la intervención, obviamente, de nuestra subsecretaria y toda nuestra directora en esta pregunta. Y por último, subsecretaria, para usted, ¿cuál es el mayor desafío que visualiza en este retorno a las aulas con los niños y niñas en los jardines infantiles? ¿Cuál va a ser el mayor desafío para los equipos de educadoras y asistentes? ¿Y cuál es la dificultad, además, que usted podría visualizar cuando tengamos que volver a esta normalidad y ya tengamos al 100 funcionando los jardines infantiles y los niños retornen de manera presencial a las aulas durante jornadas extendidas? Bueno, gracias Javiera por darme esta oportunidad. Creo que importante, destacaría absolutamente las ganancias que hemos tenido, tú lo llamas desafío,
el ámbito, ustedes han mencionado, no sé si fue, creo que la Angélica mencionó, que me encantaron tus imágenes, la colaboración como un tema fundamental. Yo creo que si aquí tenemos una ganancia y hemos visto que detrás de la colaboración de una comunidad educativa ha surgido las buenas opciones de poder atrevernos, de darnos la confianza y de poder enfrentar situaciones complejas como esta. Entonces, un gran desafío es mantener una comunidad reflexiva que aprende y mejora en calidad gracias a su reflexión como comunidad. Y esto lo voy a sumar porque se echó a andar el sistema de aseguramiento de la calidad, que es un hito histórico para este nivel educativo. Este partió y se implementó a partir de este año. ¿Y cuál es la gran distinción que tiene con el sistema de aseguramiento de la calidad escolar? Es que se basa en que la comunidad reflexiona sobre su propia calidad en torno a una herramienta. Y eso es hoy día la apuesta a mejorar la calidad. Entonces, ahí hay un tremendo desafío. Ahora, por delante, en lo concreto, nosotros tenemos que ser capaces de poder mostrarle a nuestros apoderados, todos ustedes, si son madres, si son padres, tenemos que ser capaces de poder mostrarle el mensaje, lo importante que es y la diferencia que hace para un padre el que un niño, especialmente en situación vulnerable, participe y pueda tener las experiencias de sala cuna, jardín y nivel pre-kinder y kinder. Eso tenemos que instalarlo, es un mensaje, porque ahí realmente el padre no dimensiona, el cuidador no dimensiona de esa relevancia. Y aquí toma un gran desafío, la estabilidad. También lo mencionó la Angélica, creo. Cuando hablamos de la afectividad, la estabilidad, lograr la asistencia sistemática es absolutamente directamente proporcional con la posibilidad de establecer vínculos. Y los vínculos son la clave de los afectos, el inicio del afecto. Si nosotros no generamos estabilidad en la asistencia, ya tenemos un problema. Entonces tenemos dos desafíos: aumentar la matrícula, hacer que todos nuestros niños en Chile tengan estas experiencias que están teniendo las educadoras, que están cada vez mejorando más las educadoras, enfocándose a la calidad, y mejorar la asistencia. Poder decirle a un padre, es tan importante que usted lleve a su hijo todos los días y a su hija todos los días a esta experiencia, porque es ahí donde le está generando la real oportunidad. Esos serían como desafíos muy importantes para nosotros. Por lo tanto, claro, si este proyecto además nos ayuda, va a ser muchísimo más todavía. Pero parte porque también las universidades podemos poner estos temas. Ustedes pusieron este tema. Hay que seguir poniéndolo. Yo siempre le pregunto con cada persona que me encuentro, ¿tú de verdad crees que el nivel de la educación parvularia es el más importante para nivelar la cancha en Chile? Sí, me dicen. ¿Cuánto de tu horario a la semana tienes destinado a lo más importante para nivelar la cancha en Chile? Entonces le digo, muéstrame tu agenda. ¿Cuánto de la semana estás destinando a este nivel educativo? Y se los digo a los centros de estudio, a los empresarios, a todos se los digo, porque de verdad tenemos que cuestionar nuestro tiempo respecto a este nivel. Este es el nivel más importante para darle real oportunidad a todos los niños y niñas en Chile. Llevamos años hablando de la equidad, años. Entonces, de verdad, pongamos toda la fuerza en este nivel. Ustedes lo están haciendo, así que felicitaciones. Muchas gracias, subsecretaria, por su respuesta. Invitamos a todas nuestras asistentes, también educadoras, a trabajar en este gran desafío, a hacer conciencia en las familias, fidelizar a las familias con los establecimientos de educación parvularia para que tomen fuerza y tengan una asistencia sistemática y permanente para mejorar también los procesos educativos de los niños y niñas. Así que agradecemos enormemente la participación de nuestra subsecretaria, nuestro decano, doctor Rodrigo, y nuestras directoras a nivel corporativo. Y para finalizar, estimadas y estimados, agradecemos su asistencia y participación. Deseamos a todos que tengan una excelente jornada. Muchísimas gracias. Muchas gracias, un gusto. Lo mismo. Muchas gracias. Chao, chao, muchas gracias.